Volvemos al ámbito ya no solamente provincial gaditano, sino local. Quiero llamar a la mesa a los responsables de la siguiente ponencia de hoy, a don José María Hermoso Rivero y don Rafael Montaño García, que nos van a exponer su trabajo titulado Nuevos avances en la investigación de la Guerra Civil en Sanlúcar de Barrameda, el hallazgo de 2 víctimas de la contienda, un ejemplo de historia social. Volvemos, como decía, al ámbito de lo local, pero con un tema que trasciende sobradamente la naturaleza local, puesto que nos lleva a la investigación histórica, a la investigación arqueológica y a la recuperación de determinados episodios de nuestra historia contemporánea, de nuestra historia reciente, por el bien común, por el bien de todo el cuerpo social. Las personas que me acompañan ahora mismo a la mesa, don Rafael Montaño y don José María Hermoso, son sobradamente conocidos en Sanlúcar de Barrameda, puesto que se encuentran entre los investigadores en ámbito histórico más activos, prolíficos y de mayor calado, sin demérito de nadie, de nuestra ciudad. 15 minutos, Rafa y Chema, sabéis que me puedo poner pesado con eso. Luego sí quiero decir, porque se me viene olvidando, que intentaremos hacer una mesa redonda con todos los ponentes, que cuando terminemos llamaré a la mesa a los que ya habéis intervenido para cerrar esta primera sesión de las 7ª jornadas de Arqueología, Historia y Patrimonio del Bajo Guadalquivir, dedicadas al tema general de Arqueología y Sociedad y a la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento de Pelayo Quintero Atauri. Y otra cosa que quiero también decir, no os robo tiempo, ahora lo compensamos, es que tenemos, como siempre, la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Aguilar cada año hace el esfuerzo de publicar las actas de las jornadas precedentes. En este caso, tienen ustedes aquí las actas de las 6ª jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir, un volumen titulado Arqueología en el Bajo Guadalquivir 6, Arqueología Imaginada, Arqueología Inventada, que fue el tema de las jornadas de 2018. Por lo tanto, en este caso no se trata del año pasado, cronológicamente hablando, pero sí se trata del año pasado en lo que toca a la diacronía de las jornadas de arqueología. Si alguien del público interesado está interesado en adquirir el libro, cuando terminemos puede dirigirse a la mesa tanto al presidente de la asociación, José Santiago Miranda, como a mí, y puede adquirirlo aquí directamente. Sin más, os cedo ya definitivamente la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a la Fundación Casa Medina Sidonia. Y la verdad que poder hablar de este tema 5 años después de haberlo comenzado y haberlo terminado, y que saldrá futuramente en los próximos meses en un libro, la verdad que es un lujo. Lo primero que voy a empezar, voy a ser muy didáctico, se me notará un poco la vena, profe. El origen de este trabajo, yo lo pienso, voy a empezar por el final. El origen de este trabajo lo tienen ustedes en esta fotografía, que fue realizada por un miembro de un torpedero alemán que recaló en Sanlúcar. Y esa foto es valiosísima, no porque lo diga yo, porque es verdad, sino porque es la única foto que existe de los presos republicanos del Castillo de Santiago, fechada el 28 de septiembre de 1936. Las personas que están ustedes viendo ahí, todas terminaron asesinadas. Esto es lo primero. Nosotros vamos a hablar muy someramente del origen, un poco, ¿no?, unas breves pinceladas del contexto social de la guerra. Y vamos a hablar de 2 víctimas concretas. ¿Por qué de 2 víctimas de las 84 fusilados? Porque por fin 2 familias de sanluqueños han encontrado a sus familiares después de más de 80 años. Esto que estoy dando a conocer salió publicado primeramente en la prensa y después en Canal Sur Radio. Un breve contexto. En Sanlúcar, la guerra civil tiene como acontecimiento, como una breve resistencia del 18 al 21 de julio, donde las tropas obreras, las fuerzas republicanas, se enfrentan a los militares. El 21 de julio toman la ciudad, las tropas fascistas, y establecen ya un régimen militar. Y el 25 de julio del 36 comienzan las primeras detenciones masivas. Importante, comenzarán las primeras detenciones masivas en estos 2 edificios, el Castillo de Santiago y la cárcel municipal. ¿Alguien puede decirme? ¿La cárcel municipal? Claro.
La cárcel municipal era la cárcel de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que se produce tal número de detenciones que no caben y entonces lo destinan al castillo. El castillo no era cárcel, lo tenían como comedor social. Incluso, adelanto más, en la cárcel municipal van a encerrar a los principales dirigentes de la ciudad. El alcalde, por ejemplo, republicano, que termina fusilado, bienvenido Chamorro, nunca estuvo en el castillo. Lo tuvieron encerrado en la cárcel municipal. ¿Bien? Aquí tienen ustedes una pequeña estadística, y ahora explicaré de dónde ha salido, del número de arrestados que se produjeron desde, bueno, todo el año 36. Pero fíjense ustedes en esta cifra que es suficientemente ilustrativa. En el mes de agosto encierran a 140 personas. Ojo, y van liberando, no siempre se quedan encarcelados. Bien, nosotros, bueno, la cifra de fusilados en Sanlúcar oscila entre los 84 fusilados. El número de víctimas es distinto, ya explicaré por qué. Entonces aquí tienen ustedes una gráfica que ilustra bastante bien. Nos vamos a centrar en el libro de preso. ¿Qué es el libro de preso? El libro de preso no es ni más ni menos que un documento que se custodia en el Ayuntamiento de Sanlúcar de un valor magnífico, que vienen los nombres, datos personales, apellidos, domicilio e, importante, la autoridad de todas las personas de toda España que encarcelaron en el Castillo de Santiago entre 1936 y 1945, porque la cárcel siguió funcionando y nosotros lo tenemos documentado hasta 1945. Estas páginas que tienen ustedes aquí, esto es el libro de preso. Nosotros, en nuestro futuro libro, lo hemos transcrito íntegramente y dan una cifra de 1.006 presos. ¿Qué datos pone? En el caso de la persona que me voy a ceñir, de Diego López Prat, los datos que pone, abreviado. Diego López Prat, edad 37 años, viudo, empleado, no era empleado, era guardia, ahí pone empleado, pero era guardia rural, sus padres, nombre de sus padres, nacimiento en Sanlúcar, su domicilio, pago por su nuevo, y entró el 10 de agosto del 36, fijaron bien, hasta viene la hora, 23:50. ¿Por orden de quién? De la comandancia militar de la ciudad. Y salió el 7 de noviembre de 1936, con destino al puerto Santa María. Falso, no iba con destino al puerto, iban para fusilarlo en los campos. ¿Qué ocurrió? A Diego López Prat, cuando en la noche del 7 de noviembre, cuando lo llevan a fusilar, salta del camión y consigue escaparse. Malherido, y esto es una declaración propia, ha transmitido la familia, malherido consigue huir por las viñas y se refugia en la finca El Charrugao. Allí sus captores, de los cuales sabemos nombre y apellido, sus captores y asesinos, lo apresan el 9 de noviembre. Y él le pide un último favor. Por favor, matadme cerca de Sanlúcar para que mi familia pueda enterrarme. Y de esta forma, un caso muy curioso y la verdad significativo, es que es de los pocos fusilados de los cuales se enterró en el cementerio de la ciudad. Pero, importante, su familia nunca lo supo, o por lo menos se perdió en la memoria. ¿Por qué? Y ahora viene la parte social. Un día como hoy, de hace un año precisamente, lo venía pensando, estando yo en clase con mis alumnos, hablando de la Constitución, obviamente sale el tema de la guerra civil, un niño me levanta la mano, por cierto se llamaba igual, y me dice, profe, mi bisabuelo lo fusilaron en la guerra. Y digo, anda, no me digas, ¿así? Dice, ¿y qué pasa? Dice, y entonces mi familia le llamamos flores al monumento este que está en el castillo, el monumento de la memoria. ¿Ve? Qué casualidad que días antes este señor y yo habíamos encontrado en los archivos eclesiásticos el lugar y el nicho de donde estaba Diego López Prat. Cuando obviamente el chiquillo me dice eso, a mí es que no me puedo callar. Digo, hijo, pues yo sé dónde está tu bisabuelo. ¿Usted imaginado el impacto que pudo producir en la familia saber que 80 años después alguien le había dado la pista? De esta forma, esta familia de sanluqueños consiguió recuperar los restos, siendo el primero de los fusilados identificados en Sanlúcar. Y ahora hablaremos de otra de las víctimas también desconocidas para la familia. Bueno, muy buenas noches a todos y bueno, me sumo a lo que comenta mi compañero Chema, a los agradecimientos, ¿no? por estar aquí con vosotros, a la Fundación Casa Medina Sidonia, amigos del libro. Siguiendo a colación de lo que él dice, es verdad que el estudio que hemos llevado a cabo sobre la guerra civil y la represión en Sanlúcar comienza en enero de 1936,
bajo el gobierno republicano, y era un ambiente prebélico, y terminaríamos en diciembre de 1945. Efectivamente, los días de guerra en Sanlúcar, no de guerra, sino de conflicto bélico, duran poco. Comienza con el levantamiento revolucionario del 18 de julio y terminaría con el 21 de julio, 3-4 días más tarde. Y ya con el nuevo gobierno sublevado ya aquí en Sanlúcar de Barrameda, comienzan a gestionarse, comienza esa urdimbre represora que comenzaría sobre todo con el fusilamiento de los sindicalistas más recalcitrantes, de personalidades del mundo de la política y gente sobre todo que habían actuado de manera importante, ferviente, lo que es en la defensa de Sanlúcar de Barrameda. Pero nos queda otra parte de muchos paisanos, de muchos vecinos, que no son evidentemente fusilados, pero que sí sufren una represión importante. Una represión no solamente en su persona, sino también en la persona de sus familiares, ¿no? En este caso nos encontramos a la figura de Antonio Fernández González, más conocido como el hijo de la Marina. Tanto él como su hermano eran militantes anarquistas, ¿no? Eran militantes de la CNT, en este caso ambos estaban adscritos, ambos se encontraban afiliados a la Sociedad de Marineros El Despertar Marítimo, en este caso Antonio con el número 527 de los socios y su hermano Manuel era secretario primero de dicho sindicato desde 1935. En nuestro estudio hacemos diferentes capítulos de la historia social y política de la Sanlúcar de la época, y no podemos evidentemente dejar por detrás uno de los capítulos más importantes, que es el capítulo de las víctimas. En este caso, Chema ha hablado de Diego López Prat, ¿no? Alguien que está en ese cuadro de personas que mueren en el bando republicano, y en este caso nos encontramos a Antonio. Antonio en este caso muere en el bando nacional, pero con muchos matices. ¿Cuáles son esos matices? Evidentemente, cuando llega agosto y comienzan los fusilamientos, también empieza una represión brutal. En este caso, los militares golpistas, ya establecidos en Sanlúcar y con ese organigrama totalmente establecido, se hacen evidentemente con el nombre de todos los sindicalistas o todas las personas que eran afín al movimiento de izquierdas o al Frente Popular, con lo cual comienza esa represión. En este caso, encontramos una documentación muy importante en lo que son los expedientes de conducta, en las denuncias policiales, y ya ahí es donde tenemos las primeras referencias de Antonio, ¿no? En este caso, Antonio Fernández ya estaba catalogado como de dudosa conducta y que era... 5 minutos. De dudosa conducta y que por supuesto, pues había que digamos que tenían que buscar la manera, ¿no? En este caso de llevar a cabo esa represión. Con lo cual, una de las maneras que había para poder salvar, nunca mejor dicho, el pellejo, porque si no terminabas en la cárcel o terminabas fusilado, ibas a tener una represión importante, era pues de alguna manera o que te obligasen, ¿no? En este caso, a que te alistases al Ejército Nacional, ¿no? Era una manera de intentar salvar, pues, no solamente tu persona física, sino también la de tu familia. Es una línea paralela que hemos seguido durante mucho tiempo, con lo cual él, de manera obligatoria, termina adscrito a la quinta bandera de Falange de Castilla, que estaba adscrito o que estaba asociada con el primer el batallón de la 150 división, ¿no? Exactamente. Con lo cual, este señor termina, en este caso en Barcelona, y termina pues en lo que se conoce como la batalla del río Segre. Nos vamos a trasladar a los últimos meses de 1938, noviembre del 38, diciembre y enero de 1939, que es cuando él fallece, y nos encontramos en un contexto bélico en la defensa de Barcelona. Ahí se encuentran dos ejércitos. Se encuentra el ejército republicano, que había perdido la batalla del Ebro, y el restante de ese ejército se encontraba en un pueblecito, en un pueblo que se llamaba Treme, en la zona de Lérida, muy cerca del río Segre, y en este caso se encontraba el ejército que estaba comandado por Muñoz Grandes. Allí se encuentra Muñoz Grandes y se encuentra el batallón o los batallones de Enrique Lister. En esa batalla es donde nosotros tenemos ya catalogado el fallecimiento de Antonio, que sucede en enero de 1939, exactamente el día 7 de enero, a las 8 horas, si no me equivoco, y según su expediente de defunción, muere por
en la mesa quirúrgica por disparos, por el tema de la batalla que se había llevado a cabo. La sorpresa de nosotros llega porque este señor, este hombre, muere y es enterrado, en este caso en Lérida, en el cementerio de la localidad leridana, y se pierde su rastro, ¿no? Hasta que, terminada ya lo que es la basílica, en este caso el Valle de los Caídos, y empieza a trasladarse los cuerpos de un bando y de otro para rellenar la iglesia, en este caso en 1963, su cuerpo termina pues engrosando los números de personas y víctimas que están enterradas en el Valle de los Caídos. Dentro de esa investigación nosotros teníamos la obligación no solamente de mirar los archivos nacionales, de mirar los archivos evidentemente provinciales y locales e internacionales, sino también teníamos que acercarnos a qué personas estaban enterradas en el Valle de los Caídos, con lo cual nuestra sorpresa es mayúscula cuando encontramos que realmente había un sanluqueño enterrado allí. Y tirando del hilo e investigando, y después de toda la documentación que hemos mirado en estos 5 años, pues descubrimos toda esta historia de Antonio, ¿no? Pues un anarquista como otros muchos más de la época que, bueno, pues no tuvo otro remedio que luchar en el bando que él quizás no escogió. Y bueno, por mi parte agradecer a sus familiares todo el cariño y el respeto que le han tenido al trabajo y bueno, esto es solamente una pequeña pincelada del trabajo que en breve y para el año que viene pues estará con suerte aquí en la calle. Gracias. Muchas gracias, Chema y Rafa, José María y Rafael, por haberos ajustado también a los tiempos, lo cual es especialmente difícil cuando se trata de 2 personas. Sí, claro. O sea que